Hemos tenido oportunidad creo que tener una visión pues desde personas que estuvieron a nivel institucional con nosotros, trabajando desde los diferentes gobiernos, también compañeros y compañeras que han estado en diferentes etapas en la IAPN, creo que ha sido muy enriquecedor. Y ahora vamos a llegar al espacio institucional. Pues un poco para ver esos 20 años construyendo derechos, en qué momento están ahora mismo y cuáles van a ser los retos de futuro. Para ello vamos a contar con Carlos Ursía, que es presidente de APN España y APN Europa. Y te doy para eso, Carlos. Buenos días. Está bien eso aplaudir antes de que uno hable, porque así, por lo menos ya te lo llevas puesto. Luego, cuando termines, ya veremos a ver. ¿No? Ministro, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Querido Luciano, también muchas gracias por estar aquí. A tu gabinete, por supuesto, y a toda la IAPN y a todas las entidades que os habéis querido acercar esta mañana a compartir esos 20 añitos que hemos cumplido, ¿no? Gracias a todas y todos, ¿no? De verdaderamente me emociona, ¿no?, el que podáis estar aquí. 20 años, y ¿cómo surge esto? Estamos en la sede del Ministerio, pero esto surge en un órgano que es asesor del Ministerio, que es el Consejo Estatal de ONGs, ¿no? Este consejo acordó que era necesario volver a fundar la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, a raíz de que el Gobierno de España, entonces la secretaria de Estado era doña Concepción Dancausa y la directora general, doña Pilar Dávila, ¿no?, fueron a Bruselas, alguna de ellas, creo que fue Concepción, fueron a Bruselas, y en Bruselas, cuando se ponían en marcha la estrategia de Lisboa, les preguntó: ¿y qué ha ocurrido en España? Que se ha disuelto, madre mía, qué palabra, se ha disuelto la EAPN, ¿no? Y dijeron: pues ¿cómo ha sido eso? Llamaron, vieron, y en el Consejo Estatal de ONGs acordaron volver a crear la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza, y encomendaron esta misión a 3 organizaciones: a Cáritas España, a Cruz Roja y a la Fundación Secretariado Gitano, pero también a 3 redes regionales que este año cumplen 30 años, ¿no?, que son Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha. Por lo tanto, yo estoy de doble aniversario, ¿no?, porque yo soy representante de Castilla-La Mancha en la EAPN, ¿no?, y demás. Y es verdad que son 3 redes y, por supuesto, EAPN Europa, ¿no? Esto había que hacerlo con EAPN Europa. Pero está bien hablar de las redes, pero hay que decir que hubo unas personas que impulsaron este proceso. José Manuel Fresno, en ese comité, en ese Consejo Estatal de ONGs, que fue quien explicó un poco lo que era EAPN y cómo funcionaba, pero luego hubo personas como Víctor Renes, como Isidro, Lola, Emilio y Graciela, que fueron los que estuvieron trabajando y viendo cómo se podía volver a construir todo esto, ¿no? Yo a ellos quiero trasladarle mi más sincero agradecimiento. EAPN surge para la incidencia política y nace de la política. Antes comentaba al ministro que esto fue fruto de una idea de Jacques Delors, ¿no?, de crearla a nivel europeo, luego se creó a niveles nacionales y luego creamos las territoriales. Es decir, al contrario de lo que todo el mundo defiende, pues al contrario lo hicimos nosotros, ¿no?, exactamente en esa dirección. Pero creo que salió razonablemente bien. Esta red surge para ir más allá de paliar los efectos de la pobreza. Nacía con la vocación de erradicar la pobreza. Ojo, y las políticas paliativas son necesarias y muchas veces urgentes, pero no podemos confundirlas con las políticas que erradican la pobreza, porque muchas veces las paliativas lo que hacen es ayudar a la persona, proteger a la persona, pero la siguen dejando tan pobre como estaba antes de la política paliativa. Y demás. Igual repetir que son necesarias, que son positivas, pero no nos equivoquemos, son cosas distintas y las dos cosas hay que hacerlas, ¿no? Este compromiso de las personas por la vía de la mejora de las políticas, este poner en el centro de la agenda política los temas de pobreza, de los derechos de las personas, está basado también en otra idea importante que contraímos, madre mía, cómo estoy,
otro compromiso que tuvimos con Jacques Delors, y era todo para las personas, con las personas. Y eso tiene que ver con nuestros encuentros de participación. Sabéis que se hacen en todos los países de la Unión Europea, sabéis que tenemos el encuentro de participación europeo. Aquí empezamos un poquito más tarde por este proceso de refundación y demás, pero que nos hemos unido a él, y ahora tenemos nuestro encuentro nacional de participación y los encuentros regionales de participación, donde las personas con experiencia en pobreza nos trasladan lo que ellos piensan que funciona, lo que necesitan, cómo lo necesitan, y de verdad que no necesitan técnicos ni asesores para explicar lo que tienen, lo que les pasa y lo que quieren. Y lo dicen muy bien, y cuanto más veces los reunimos y demás, más veces nos damos cuenta de que hay que contar con ellos como expertos en pobreza, que son también. Eso no nos quita que tengamos que hablar con la academia, que lo hacemos y que es muy importante. No quita que las entidades sociales, con nuestros gabinetes de estudios, tengamos que seguir aportando, y mucho, porque es muy importante. Pero como mínimo, tan importante tiene que ser el preguntar a las personas con experiencia en pobreza, por lo menos de las políticas que les afectan. Por lo tanto, eso para nosotros es especialmente importante. Es decir, nuestros encuentros de participación para nosotros es importante. Y se han dado pasos adelante. Aquí tenemos a la directora general, de cómo ya para algunas medidas, algunas leyes, se ha pedido crear grupos precisamente de personas para que diesen su opinión sobre esa legislación, y lo han podido hacer, y eso es especialmente importante. También en otros ministerios, con la ley de transparencia, también se nos ha pedido que lo hiciésemos, y lo hemos hecho. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando en esa dirección y en todas las comunidades autónomas. También tenemos una mayor comprensión, gracias en parte a APN, por al principio, porque ahora cosas que damos por hechas, por sabidas, hace 20 años no las teníamos tan claras, ¿no? Aunque aún las intuían mucho. Pero también damos por hecho y tenemos claro que tenemos una mejor comprensión del carácter holístico de la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad. Todos sabemos que tenemos que garantizar ingresos a las familias para luchar contra la pobreza, y eso tiene que ver con el empleo, pero un empleo digno, no el tuntún este que hemos venido oyendo durante tantos años de el empleo te saca de la pobreza o el empleo es la inclusión. Pues depende del empleo. Y además, por lo tanto, es importante saber qué tipo de políticas de empleo, las pensiones, ¿no?, que tienen que ser dignas y suficientes, ¿no? Por supuesto, un sistema de rentas mínimas digno de tal nombre, y que desde luego actualmente se ha avanzado mucho en España, y tenemos que decirlo, el ingreso mínimo vital ha sido un acierto importante, está siendo un éxito, pero ese éxito podría ser muchísimo mayor si corregimos algunas de las deficiencias que tienen, y tiene que ver con que todo el mundo pueda acceder con mayor garantía, con mayor facilidad, y por supuesto tenemos que aumentar la cuantía. El ingreso mínimo vital debe de ayudar a erradicar de una manera efectiva la pobreza severa. A todas las personas, debe de llegar a todas las personas que están por debajo del 40% de la mediana de renta en este país. También, durante mucho tiempo, y claro, teniendo aquí a Sally, es que siempre me acuerdo de ella, cuando decía, madre mía, que la educación siempre la hemos defendido como que era el mayor instrumento de inclusión y demás, y mira con lo que nos estamos encontrando. Y es que nos estamos encontrando con un montón de universitarios en situación de pobreza, nos estamos encontrando con que no termina de cumplir esa función de evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y además estamos viendo informes que son demoledores. Hace poco el secretariado gitano nos decía que no es que no haya mejorado los últimos 10 años, es que ha empeorado la situación en algunos casos. Por lo tanto, tenemos que actuar, tenemos que ver cómo actuamos, ¿no? Porque no afecta igual la pobreza a todos los colectivos. Los colectivos tienen diferencias y son necesarias medidas específicas. Una política de vivienda efectiva, ¿no?, que se materialice como derecho humano. Si estuviese aquí Sonia Olea de Cáritas, estaría diciéndolo, el derecho humano de la vivienda, ¿no? Y demás. Tenemos que trabajar por ello, tenemos que conseguir que esto se materialice. No es fácil, porque no es fácil, pero tenemos que poner toda la voluntad. Unos servicios sociales fuertes que protejan a las personas y a las familias a lo largo de la vida, ¿no? Después de la crisis financiera quedaron tocados, y después de la COVID-19 seguían igual de tocados, pero dijimos que eran esenciales. Pero para ser esenciales necesitan
más recursos, más refuerzos y, por supuesto, un proceso de modernización, porque se ha fluctuado mucho, ha habido transferencia de rentas a los servicios sociales, pero es necesario articular mucho más esos servicios sociales, que son servicios para las personas, porque si no, como digo muchas veces, tendríamos unos pobres servicios sociales para las personas pobres. Y unas políticas económicas y fiscales que no actúen en contra de los otros pilares, que garanticen la sostenibilidad del pilar y que sean equitativas. Y ya anuncio que dentro de unos días presentaremos un informe, ¿no?, sobre nuestra posición sobre política fiscal, el informe de APN. Pero, como he dicho antes, todo esto no afecta por igual a las personas. La desigualdad entre hombres y mujeres ha de estar en el frontispicio de todas estas políticas. Y me cuesta mucho, lo digo siempre, utilizar la palabra transversal, porque cuando se dice que algo es transversal, es decir, esto no pinta, ¿no? Luego vas poniendo la palabra género, mujer u hombre, riegas el texto por varias veces y te ha quedado tan mono, ¿no? No, es que todos deberían de tener un impacto, todas las políticas deben tener un impacto de género, cómo afecta a mujeres y cómo afecta a hombres, porque no siempre afecta de manera igual, es más, casi siempre afecta peor a las mujeres que a los hombres. Por lo tanto, es necesario, y además en pobreza vemos que todos los indicadores la mujer está peor que el hombre, pero que si vamos por grupos, comunidad gitana, migración, discapacidad, en esos grupos también la mujer está peor que el hombre. Por lo tanto, necesario, el tema de género es una cuestión estructural, no es una cuestión coyuntural. Pero sí es verdad que hacen falta medidas adaptadas o específicas a determinado tipo de colectivos, como puede ser la comunidad gitana, personas sin hogar, población migrante, las personas con discapacidad, a la infancia y adolescencia, los jóvenes, los mayores, etc. Medidas generales con medidas adaptadas o específicas también para estos sectores, estos colectivos que les son necesarios. Y por todo esto, no lo he dicho antes en una reunión que hemos tenido con el ministro, porque esto va dirigido a los partidos políticos y a la sociedad en general. Necesitamos un pacto estatal contra la pobreza y la exclusión social y la desigualdad. Sé que hablar de pactos estatales en estos momentos no soy iluso, o sea, sé que es complicado y demás, pero no podemos cejar en el intento. Pero sí es verdad que sería necesario. Tenemos varios niveles administrativos, tenemos distintos partidos gobernando distintas administraciones, tenemos un montón de políticas que actuar, sobre las que actuar, por lo tanto, un mínimo común de acuerdo y colaboración debería existir. Lo vamos a intentar. Alguien me dijo que las cosas no se intentan, se hacen, y si no salen es cuando se dice lo intenté, ¿no? Pues entonces vamos a hacerlo. Luego veremos a ver si al final no sale, pero vamos a hacerlo, nos vamos a poner a ello, partiendo de que en este país tenemos un fuerte estado de reparto competencial, por lo tanto eso no lo podemos ignorar. Y en todo caso necesitamos, y esto sí lo hemos transmitido antes, una estrategia nacional contra la pobreza y la exclusión social fuerte, sólida, robusta, que dé respuesta a las muchas situaciones que se dan en distintos colectivos, situaciones, personas, familias, etc. Una ley de familias que proteja a todo tipo de familias, infancia y adolescencia. Una política de vivienda que haga efectivo ese derecho a la constitucional y unas políticas de empleo y pensiones y rentas mínimas que garanticen una vida digna. Lo realizado durante la crisis de la COVID-19, con la crisis de la guerra de Ucrania y posterior crisis energética y de inflación, nos ha mostrado que se pueden tomar medidas que palíen los efectos negativos y que muchas de estas medidas son motor de desarrollo. Tenemos que ponerlas en valor, tenemos que mejorarlas y tenemos que a muchas de ellas darles continuidad, porque han sido positivas y lo estamos viendo. Nos hemos recuperado más rápido que nunca de una crisis. Y ojo, y estamos mejorando como nunca las situaciones de las personas en pobreza, en el sentido de que no está creciendo la pobreza y no se está estabilizando la pobreza por encima de los indicadores anteriores a la crisis. ¿Esto nos parece bien? Sí. ¿Es suficiente? No. Es necesario actuar mucho más. Ya sabemos que hay cosas que funcionan, profundicemos en ellas, trabajemos mucho más en ellas porque lo conseguiremos. Por tanto, la Unión Europea, los Estados miembros, incluida España, las comunidades autónomas, han aplicado políticas diametralmente distintas a las tomadas en la crisis financiera. Y voy a repetir, y esto ha funcionado. No podemos volver al austericidio. Tenemos que trabajar en esa dirección y ahí estaremos EAPN. EAPN Europa y EAPN España. Tanto la red a nivel europeo como la red a nivel estatal
estamos comprometidos, y creo que puedo hablar en nombre también de todas las redes territoriales, estamos comprometidos porque las políticas sean claramente pensadas para las personas. No, muchas veces da la sensación que son pensadas desde la sospecha a determinadas personas, y con eso hay que terminar cuanto antes. Sigamos por ese camino, mejorando lo realizado e impulsando nuevas políticas. Y con esto termino ya, una pequeña frase que le tomé a José María Pascual, ¿no? Las políticas de inclusión social son motor de desarrollo, no son su consecuencia. Muchas gracias y feliz aniversario. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras, por ese resumen de esos 20 años, que 20 años no es nada. y bueno, y también por las propuestas que has hecho ahora aquí delante del ministro, que ya hemos hablado algunas en la reunión. Y bueno, pues nada, para finalizar este acto de estos 20 años, que como digo, van a haber más durante el año y vamos a tener oportunidades de vernos más. Vamos a contar con nuestro ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustindoy. Adelante. Buenos días, representantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, miembros de la sociedad civil, actores sociales, público en general, bienvenidos a la que es vuestra casa. Estoy feliz de poder celebrar hoy en vuestra compañía 20 años de trabajo en favor de la prevención y la erradicación de la pobreza, la exclusión social, las desigualdades y la discriminación. Y eso es así porque desde este ministerio creo que se ha acompañado y desde luego tenemos la voluntad de seguir acompañando a EAPN en su importante labor para la promoción del ejercicio de los derechos de todas las personas. Con este acto arrancáis un año repleto de eventos conmemorativos que van a nutrir un debate estratégico clave para afrontar los retos del presente y del futuro en la lucha contra la pobreza. Nos alegra enormemente poder formar parte de él. Hace un momento he podido reunirme con varios miembros de la comisión permanente de vuestra organización. Este espacio de diálogo abierto, cuya propuesta agradezco a la organización, nos ha servido para abordar algunas cuestiones clave de cara a los próximos años, no ya para la agenda de este ministerio, sino para la sociedad española en su conjunto. Hemos puesto sobre la mesa algunos de los retos clave en política de protección y de garantía de derechos que tenemos por delante, y hemos podido intercambiar, creo que de una forma honesta y constructiva, impresiones y propuestas. Quiero agradecer personal y públicamente que hayáis contado con nosotros para este encuentro, y como ya he expresado en anteriores ocasiones, quiero reafirmar el convencimiento de que nuestra acción siempre debe guiarse por las demandas de la sociedad civil e ir de la mano de las organizaciones y las entidades más implicadas en la lucha por cada una de las causas concretas que nos ocupan. Vuestro saber, vuestra experiencia, vuestro conocimiento es fundamental y clave para poder dar con políticas públicas que funcionen, que puedan lograr sus objetivos. Y por eso es vital, es clave, mantener, nutrir y alimentar espacios de reflexión y de trabajo colectivo y conjunto como este. Solo así, decía, podremos emprender políticas capaces de abordar eficazmente los problemas más acuciantes de nuestra realidad social. No os oculto que enfrentarse a esa realidad es en ocasiones desolador. En nuestro país, 12 millones de personas viven en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa un 26% de la población total. Esto no solo es un dato inasumible, sino que es el mayor desafío para el sistema democrático que vive nuestro país. Es evidente que arrastramos un problema de redistribución, y diría de predistribución, desde hace décadas. En nuestro país, las personas en el quintil más bajo de renta pagan más impuestos en términos relativos que las de la clase media, y al mismo tiempo el quintil más rico recibe un mayor porcentaje de transferencias públicas que el más pobre. Prácticamente todos los índices de desigualdad de ingresos nos colocan en una posición indefendible. El índice de Gini, que creció en España desde 2008 hasta 2014, cuando alcanzó su punto más alto desde 1997, ha ido descendiendo, sí, paulatinamente,
aunque el ritmo es demasiado lento. Desde 2014 hemos pasado de un 34,7 a un 32. Sin embargo, la pasada legislatura creo sinceramente que abrió una ventana de esperanza. La pandemia provocó una caída de más de 10 puntos del Producto Interior Bruto, pero esto solo se tradujo en una disminución de 23 euros en términos de la renta media por persona. Y tal y como indica el informe del estado de la pobreza de 2023, publicado por vosotros, se puede contrastar este dato con lo que sucedió después de la gran recesión, cuando solo en esos 5 años, de 2008 a 2013, se produjo una reducción del Producto Interior Bruto de 9,2 puntos, que conllevó una disminución de la renta media de 927 euros. Creo que las cifras son elocuentes, aunque sean medias, que siempre implican algún tipo de dificultades, pero creo que la imagen es gráfica. Estos datos indican que la implementación del escudo social por parte del anterior gobierno de coalición funcionó. A diferencia de las políticas económicas de la austeridad adoptadas tras la crisis de 2008, estas iniciativas lograron proteger a la sociedad española, centrándose especialmente en los grupos más vulnerables. De nuevo, en datos de EAPN, el escudo social consiguió mantener fuera de la pobreza a 1,5 millones de personas. Y estos son datos, pero son mucho más que datos. Imaginemos el tipo de país que tendríamos si no hubiéramos conseguido evitar esta situación. Ahora bien, esto, lo ha expresado Carlos muy explícitamente, solo puede ser asumido como un punto de partida. Es nuestra labor que aquello que se puso en marcha como respuesta a una situación de crisis extraordinaria y coyuntural se convierta en medidas que perduren, en políticas públicas estructurales y transformadoras. Es evidente que, pese a los avances, los retos que tenemos en ese sentido son extraordinarios. Si queremos mantenernos alineados con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y también por aquellos marcados por el pilar europeo de los derechos sociales, debemos ser mucho más ambiciosos en la articulación de nuestra agenda de políticas públicas. Nuestro deber, insisto, es hacer de aquella respuesta estructural el modelo, la inspiración, la guía, el horizonte para una revolución de la política social en nuestro país, para un enfoque expansivo de los derechos sociales, que debe ser el principio rector de todas las acciones que emprendamos en esta legislatura desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Los derechos sociales, esto lo reitero prácticamente cada vez que tengo ocasión de intervenir, no pueden ser parches, no pueden ser muros de contención. Los derechos sociales, la protección social, no puede articularse de una forma cortoplacista y segmentada. Si aspiramos a reconfigurar nuestro estado del bienestar, debemos abrazar una concepción universal de los derechos que garantice la dignidad para el conjunto de nuestra sociedad. Empezamos, así asumo mi tarea en esta legislatura, un nuevo camino hacia un horizonte de bienestar, de justicia social y de certezas. Y contamos con la EAPN para acompañarnos en él. Gracias por vuestra invitación, gracias por el diálogo, gracias por compartir estos retos para nuestra democracia, para nuestro país, y enhorabuena por 20 años de trabajo indispensable para la sociedad española. Muchas gracias.